Nosotros sabemos que la finalidad que tienen los circuitos de disparo es activar a los tiristores en un determinado rango del voltaje de entrada. Como decíamos al principio, que puede ser de 0 a 90, de 0 a 120 o bien de 0 a 180. Pero a veces con una red de RC como esta que vimos al inicio, ¿verdad? No es suficiente para demorar la carga del capacitor y que llegue a 180. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es poner una segunda red de RC. Aquí, como pueden ver, la primera red de RC está formada por R1, R2 que es variable y el capacitor C1. A partir del voltaje de C1 se alimenta una segunda red de RC conformada por R3 y C2. En este caso, el voltaje de C2 es el que va a servir para activar al SCR. Bueno, pero también hay otra diferencia con el que vimos anteriormente. Fíjense bien, en este circuito, en el primero, la fuente con la cual se alimentaba la carga y el tiristor, pues era una fuente DCA, era lo que tomábamos en cuenta, ¿verdad? Veíamos que la polaridad cambiaba, pero en este caso hay una diferencia aquí bastante notoria. Tenemos acá, ¿verdad? Entre 1 y 2 una fuente DCA, como la del otro circuito. Sin embargo, aquí tenemos un arreglo de 4 diodos, el de 1, de 2, de 3 y de 4. Este es un puente rectificador, como el que vieron ustedes en electrónica de potencia. ¿Sí me entienden? ¿Sí recuerdan esto? ¿Para qué sirve este puente de diodos? ¿Qué va a lograr? Rectificar. ¿Qué es lo que va a lograr el puente de diodos? Rectificar. Rectificar, o sea que a la salida del puente de diodos vamos a tener una señal de corriente continua, como se puede ver en la siguiente figura. O sea, entre A y B, el voltaje que va a haber aquí va a ser este. El voltaje, ¿verdad? Ya rectificado, es decir, el voltaje positivo sigue igual, sin embargo, el voltaje negativo cambia de polaridad y ahora ya siempre vamos a tener acá para alimentar la carga y para alimentar a la red RC y al SCR, vamos a tener siempre una polaridad de voltaje positivo. No sé si haya dudas con esto. ¿Dudas? Este realmente va desde aquí, ¿verdad? Les pregunto, ¿tienen dudas al respecto? Necesito que por favor participen No, profe, porque no ninguna. sé si están escuchando, no sé si están en clase, no sé qué pasa. Entonces estén ahí al tiro Sí, con sí. su micrófono, por favor, para que yo sepa si están escuchando. Si no, pienso que no me escuchan, que no hay nadie. Bueno, entonces, volviendo a repetir, esto es lo que le entra al circuito, ¿verdad? Esto le entra acá, aquí, pero el puente de diodos hace que a la salida del puente de diodos, entre A y B, ya tengamos un voltaje que va a ser continuo. Va a tener una misma polaridad, va a ser una polaridad positiva. Bueno, ¿cómo vamos a analizar este circuito? Igual que en el anterior. Partimos aquí del cruce por cero. A pesar de que el voltaje está rectificado, pueden ver que hay cruces por cero, ¿si lo notan? Si hay cruces por cero, quiere decir que en un determinado momento el voltaje se hace cero. Entonces partimos de aquí, del cruce por cero, el voltaje es cero, pero inmediatamente crece. ¿Qué pasa con el voltaje? Se vuelve positivo y vamos a tener un voltaje positivo en la carga, en la red RC y en el SCR. De tal manera que el SCR, ¿cómo va a quedar ahorita? ¿Cómo está polarizado? ¿Directa o inversamente?
Directa. Directamente, ¿verdad? Esta polaridad es la que veríamos acá. Bueno, pero aún todavía no se le ha aplicado el pulso de corriente a la compuerta entre la corriente y el cátodo. Por tanto, el SCR se comporta como un circuito abierto, como ya lo vimos. Sin embargo, ¿verdad? El voltaje de entrada empieza a crecer, crece y va a haber una trayectoria, porque aquí no está abierto, va a haber una trayectoria que va a pasar a través de la resistencia de carga, a través de R1, a través de R2 y va a empezar a cargar a quién? Al capacitor C1. Nosotros ya vimos en el circuito pasado que la velocidad con la que se carga el capacitor C1 va a depender del ajuste del potenciómetro R2. Entre menores el ajuste de R2, ¿verdad? Mayor va a ser la corriente que va a fluir hacia C1 y C1 se va a cargar rápidamente y el voltaje entre sus terminales va a ascender también de manera rápida. Pero si el ajuste de R2 es grande, fluye una menor corriente y el capacitor C1 se carga lentamente, ¿verdad? Y va a tardar más tiempo en elevar el voltaje. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dependiendo del ajuste, pues el voltaje en el capacitor C1 va a crecer. Pero este voltaje, como pueden ver, se va a transferir al capacitor C2 a través de esta resistencia R3. Es decir, a medida de que crece C1, también va creciendo C2, pero en menor proporción, porque hay una caída aquí, hay un divisor de tensión. Bueno, ¿cuándo se va a disparar el SCR? Pues aquí podemos ver, ¿verdad? Nosotros la carga del capacitor. Acuérdense que la carga del capacitor es una curva exponencial. De tal manera que aquí estamos viendo que el capacitor se está cargando rápidamente. ¿Por qué será? Porque posiblemente R2 está ajustado a su mínimo valor. ¿Cuándo se activa este SCR? Cuando el voltaje en el capacitor C2 llega al voltaje VGT o VGK, que es el voltaje umbral. Acuérdense que el voltaje umbral es el voltaje necesario de aplicarle entre la compuerta y el cátodo para que el SCR se active. ¿Ok? Entonces, en el momento que llega aquí, ¿verdad? Hay un voltaje suficiente como para crear una corriente suficiente. Cuando el voltaje llega aquí a BT, en ese momento fluye corriente y se activa el SCR. Al activarse el SCR, toda la energía almacenada en C2 se disipa, se descarga, vaya. Empieza la descarga del capacitor que también lo hace en forma exponencial. Sin embargo, como el SCR ya se activó, pues entonces va a dejar pasar pues la parte restante de aquí para acá. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues llega hasta pi. ¿Y en pi qué sucede? Dígame. ¿El SCR se apaga o sigue conduciendo? A ver quién participa. ¿El SCR se apaga o sigue conduciendo? Sí, Se apaga. Ok. Uno dijo sigue y el otro dijo se apaga. Bueno. A ver, el que dijo sigue, ¿por qué sigue? ¿No? Nada más era por decir. Y el que dice se apaga, ¿por qué se apaga? Porque pide 180, no pasa por cero. Es correcto, ¿verdad? Cuando llegamos a pi aquí, el voltaje de entrada, independientemente de que ya está rectificado, toma un valor de cero. O sea que aquí, entre el punto A y punto B, hay cero. Y si hay cero, pues por aquí no va a fluir ninguna corriente. Toda la corriente que había en la carga se disminuyó, se hizo cero. Y en ese instante, ¿verdad? Se va por debajo de la corriente de mantenimiento y hace que el SCR se apague. ¿Ok? Pero inmediatamente después otra vez empieza a crecer, o sea, llega a cero y vuelve a crecer. Al volver a crecer, ¿qué pasa con la polaridad? Nuevamente se vuelve positiva y otra vez el SCR está en condiciones de conducir.
pero le falta todavía que le mande el pulso de corriente el capacitor C2. Entonces otra vez, ¿verdad? Se carga C1 a través de R1 y R2 y de ahí transfiere la carga o el voltaje hacia C2. Y cuando C2 llega otra vez al voltaje umbral, en ese momento genera un pulso de corriente que activa el SCR y deja pasar nuevamente la parte restante de la onda. Cuando llega a 2pi, otra vez, ¿verdad? Se hace cero y así se va. ¿Qué tipo de conmutación tendríamos aquí? ¿Natural o forzada? Dígame, por favor, Sería ¿natural o forzada. forzada? ¿Mande? Sería forzada. Forzada, o sea que nosotros aparte le pusimos otro transistor por aquí y otros capacitores para hacer que la corriente, la carga se fuera por allá. Pues no se hizo eso, o sea, esta es una conmutación natural, porque debido a la forma de onda del voltaje hay un punto donde se hace cero y al haber cero voltaje, cero corriente, se va por debajo de la corriente de mantenimiento. Pero esto lo hace naturalmente debido a la forma de onda del voltaje de entrada. Es una conmutación natural. Ahora, de este lado, ¿verdad? Para esta figura que tenemos acá, pues sucede lo mismo, nada más que ahora ¿qué va a pasar? El capacitor C2 se está cargando de una forma más tardada que aquí, ¿verdad? Aquí se cargó rápidamente, pero acá tarda más en cargarse el capacitor C2. ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué se carga más lentamente el capacitor C2? Por la resistencia 3 que está ahí. ¿Mande? ¿Por la resistencia Por cuál? la resistencia 3. Que el momento Sí. que pasa ahí como que hace que pase menos. ¿Están de acuerdo los demás? Y acá, cuando estaba esto acá, en estas condiciones de esta figura, ¿por qué se cargaba rápidamente? Desapareció R3 y acá apareció, ¿o por qué dicen eso? A ver, piénsenle. ¿Por qué acá se carga más lentamente el capacitor? ¿Alguien que esté por ahí, dígame? Y se carga más lento, ¿Mande? y se carga más lento porque hay una caída de tensión en la resistencia de 3. ¿Y acá también había o no había cuando se cargó más rápidamente? ¿Por qué acá se cargó más rápidamente y acá se cargó más lentamente? ¿Depende de R3? Pues no depende de R3 porque tanto R1 como R3 son fijas. Va a depender de quién, de R2. Aquí se cargó rápidamente C2. ¿Por qué? Porque R2 posiblemente estaba ajustada a cero. Y si R2 estaba ajustada a cero, entonces R1 se carga rápidamente. Y al cargarse C1 rápidamente, pues también se carga C2 rápidamente. Pero en esta otra figura, ¿verdad? La cosa cambia. Aquí se supone que R2 está ajustada a un valor grande. Les comentaba yo el día de antier, me parece, que el valor de R2 puede ser que sea de 50, de 100 kiloohms, de 200 kiloohms. Entonces, R2 se puede ajustar desde 0 hasta un valor máximo. Vamos a suponer que R2 es de 100 kilos. Posiblemente aquí R2, en esta figura, R2 está ajustada a 80 kilos. No depende ni de R3 ni de R1. La carga del capacitor o de los capacitores va a depender de la resistencia variable. Ahora pónganse a pensar ustedes. ¿De qué depende de que yo varíe el ángulo de disparo? Porque al final de cuentas eso es lo que va a ser un circuito de disparo.
variar el ángulo en el cual se activan los SCRs o los tiristores, pues variando simplemente la resistencia R2. Entre más pequeña, ¿verdad? O más cercano sea el valor a cero de R2, pues la carga va a ser rápido porque nada más va a depender de R1 y R3. Pero si nosotros ajustamos, movemos el potenciómetro, acuérdense que R2 era un potenciómetro a un valor máximo, pues la carga va a ser lenta y por tanto, ¿verdad? El ángulo de disparo va a ser cercano a 180. No sé si quede dudas con esto. Acuérdense que esto es R2, es un potenciómetro o bien un pot. ¿Preguntas con esto? ¿Sí queda claro o no queda claro? Todo claro. A ver, dígame aquí en el circuito que vimos la clase pasada, ¿cómo podemos variar el ángulo de disparo? El ángulo de disparo es el momento en que se le aplica el pulso de corriente al SCR. Aquí en este circuito, ¿de qué depende de que la carga del capacitor sea rápida o sea lenta? De la R2. Pues también del R2 se dan cuenta que este circuito y este otro circuito es prácticamente el mismo, con el anexo que tenemos acá R3 y C2, pero estos son constantes, ya no depende la carga de C1 de estos. Bueno, entonces, este circuito que vimos anteriormente, ¿qué características tenía? Pues es un rectificador, dijimos, ¿verdad? Pero de media onda, porque no aprovecha el ciclo negativo. Sin embargo, este otro ya es un rectificador ¿de qué tipo? ¿Me podrían decir? ¿Será de media onda o será de onda completa? Será de onda completa porque ahí ya rectifica toda la señal de entrada y Es correcto, ¿verdad? Acuérdense que acá, ¿por qué no podía rectificar el ciclo negativo? ¿Por qué no lo podía rectificar? Porque el SCR quedaba polarizado inversamente. Pero acá, el hecho de que se le pusiera el puente de diodos antes de la resistencia de carga y del SCR permitió entonces rectificar el voltaje de entrada, el voltaje de CA, y esto hizo que el SCR quedara polarizado directamente tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, o sea que los va a aprovechar los dos. Puede controlar o puede rectificar ambos ciclos y controlar sobre todo el voltaje. Aquí vemos también, ¿verdad? Para un ángulo de disparo grande, pues igual, o sea, se controla el voltaje tanto en el semiciclo positivo como esta parte que es el semiciclo negativo de esto, ¿verdad? Del voltaje de entrada. Esto es esta parte o esta parte. Bueno, preguntas. hasta ahora no hay que Mande. quedó todo claro. Ok, bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, un problema con datos. Vamos a ver los cálculos, cómo hacer para calcular los parámetros de este circuito. Este circuito es el primero que vimos, ¿se acuerdan? Es este de aquí, ¿sí? Este. Nada más que ahora pues ya le dimos valores, nos dan ciertas condiciones. ¿Qué dice? Considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza como interruptor un SCR, el TYN688, que tiene las siguientes características eléctricas. El voltaje de pico inverso es de 400 volts. El voltaje umbral, el VGT, es el voltaje que requiere el dispositivo para activarse. Y cuando el voltaje llega a 1.5 entre la compuerta y el cátodo, está en condiciones de proporcionar una corriente de 25 miliamperes, que es lo que necesita. Ahora nos piden determinar los valores de R1, R2 y C para manejar un control de fase que vaya desde 0 hasta
180 grados. O sea, nosotros vamos a tener que determinar los valores de R1, R2 y C de tal manera que el ángulo de disparo alfa, este de aquí, se pueda variar desde 0 prácticamente hasta 180. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Bueno, para esto nosotros vamos a tomar algo que ustedes posiblemente vieron allá en circuitos de eléctricos de CD o de CA, no sé dónde lo ven, cuando vieron las redes RC. ¿Cómo responde una red RC cuando se le aplica una señal de tipo escalón unitario o un voltaje de CD? Pues esta es la forma, ¿verdad? ¿Cómo responde? Es un sistema, una red RC es un sistema de primer orden y por tanto responde de manera exponencial decreciente. Pero aquí prácticamente lo que se ve es la carga del capacitor. En una red RC como esta, ¿verdad? Una red RC, ¿qué quiere decir o qué es? Pues es un circuito que tiene resistencias y capacitancias. Puede tener una resistencia y un capacitor, o puede tener dos resistencias o más y dos capacitores, pero al final de cuentas, si nosotros simplificamos las resistencias y simplificamos las capacitancias, nos va a quedar simplemente una resistencia y un capacitor. En este caso, ¿verdad?, del circuito de disparo, se observa que tenemos dos resistencias y un capacitor. Bueno, entonces, el comportamiento, dice, de todo circuito resistor-capacitor en serie puede ser descrito de forma conveniente en términos de cuántas constantes de tiempo han transcurrido hasta que el capacitor se carga, ¿verdad? En teoría, este capacitor, ¿verdad?, o todo capacitor que esté en serie con una resistencia, se va a cargar después de 5 constantes de tiempo. ¿Y qué es la constante de tiempo de una red RC? Se puede obtener de esta manera, como el producto de la resistencia por la capacitancia, y se va a medir en unidades de tiempo. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, en esta gráfica, que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, la carga del capacitor ya va por el 63%. Cuando ha transcurrido dos veces la constante de tiempo, ya va por 85%. Cuando está en 3 tau, ¿verdad?, 3 veces la constante de tiempo, va por 95, y luego en 4t va por 98 y en 5t va por 99. Pero los cambios ya después de 3 a 5 son muy pequeños. Entonces lo más común es agarrar o decir que el capacitor se cargó después de que transcurrió una constante de tiempo. Así se hace para fines prácticos. Bueno, entonces este es el circuito que tenemos y vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo le hacemos. Para eso nos vamos a ir acá. Nos vamos a ir acá a este, ¿cómo se llama?, al programa, al PTC Matcat, para que podamos nosotros ir obteniendo los valores, ¿verdad? Ustedes ahí en su casa vayan sacando por ahí su calculadora, para que de esa manera ustedes puedan ir comprobando los resultados que vamos a tener aquí. Bueno, volvemos a leer otra vez el ejemplo. Dice: considera el circuito mostrado en la figura, se refiere a esto, el cual utiliza como interruptor, es ¿verdad?, un SCR, el TYN688, que tiene las siguientes características eléctricas. Voltaje de pico inverso, el VDRM es de 400 volts. Voltaje umbral, lo que necesita el dispositivo para activarse, tan solo es de 1.5 volts. Y la corriente que requiere el SCR es de 25 miliamperes. Nos piden determinar R1, R2 y C para manejar un control de fase que vaya desde 0 hasta 180 grados. Bueno, recuerdan que nosotros cuando estábamos viendo la terminología utilizada en electrónica de potencia, por ahí les mostré esta hoja de datos del fabricante, el TYN, ¿verdad?, en esta serie que va del 682 al 692. Las características son similares, tienen una corriente de 13 amperes
promedio, la RMS de 20 y aquí está, ¿verdad? El que nos interesa a nosotros es este, el 688, tiene un voltaje de pico inverso de ¿cuánto dice? De 400. El 682 de 50 y 692 de 800. Los otros datos, ¿verdad? ¿De dónde se sacaron? De acá, ¿verdad? El voltaje de disparo de compuerta, ¿cuánto es? 1.5 volts, que es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y la corriente de compuerta sería de ¿cuánto? De 25 miliamperes. Este dato no nos da el problema, ¿verdad? Pero recuerdan que es el VTM, pues es el voltaje en estado activo, ¿verdad? El voltaje que va a tener el dispositivo, el SCR, cuando se enciende. Ok, entonces, en la unidad 1 nosotros vimos, ¿verdad?, que dentro de la familia de los SCRs hay algunos dispositivos que se activan mediante una señal de corriente y otros que se activan mediante una señal de voltaje. Pues aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el SCR, para activarse, ¿qué necesita? Corriente, 25 miliamperes. Un voltaje mínimo, pero una corriente de 25 miliamperes. Entonces, vamos a sacar los datos. Aquí el VDRM prácticamente no lo vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Esto nada más es indicativo, mire. O sea, no lo vamos a utilizar para el cálculo. Pero sí, cuando yo voy a seleccionar el SCR, el tiristor, debo de tomarlo en cuenta. Es un dato primordial. Por ejemplo, aquí la aplicación que se tiene me dice que es de ¿cuánto? De 127 volts. Pero es un voltaje eficaz. Si yo lo multiplico por la raíz de 2, ya me da el valor pico. ¿Y ese valor pico de cuánto es? De 179. Ese es el valor máximo que va a tener aquí. Como lo veíamos acá en la presentación, ¿verdad? Cuando mostrábamos esto de aquí. Si dice que la fuente es de 127 volts, la cresta máxima, ya sea positiva o negativa, va a ser de 127 por raíz de 2. El máximo valor va a ser de 179.6 volts. Entonces, ¿el 127 qué es? Pues es un valor eficaz, ¿verdad? Realmente es el valor, ¿verdad?, que se le compara con un voltaje DC que provocan la misma potencia a una carga específica. Bueno, entonces vamos a sacar los datos que vamos a necesitar. Por aquí tenemos el voltaje de la fuente BS, de cuánto dijimos que es en valor a BS en RMS, 127 volts, ¿no? Ahí tenemos. Ahora el valor de acá, el voltaje BGT, dice que va a ser igual a cuánto, a 1.5 volts. ¿Qué otra cosa tenemos también? Tenemos la corriente de compuerta IGT, que es de, en este caso, 25 miliamperes. ¿Cómo podemos representar aquí? Miren, el programa, si alguien está interesado en el programa y lo baja por ahí, pues ustedes le pueden poner aquí las unidades. Este programa, ¿verdad?, trae la opción de que yo le ponga unidades. Y aquí está en corriente, current, tiene amperes, kiloamperes o bien miliamperes, ¿sí? 25 miliamperes así lo puedo dejar, o también me lo puede presentar él, porque él automáticamente convierte de una unidad a otra. Si le pongo el igual, ya me lo dejó también, 0.025 amperes. Acuérdense que 25 miliamperes equivale a tener a 25 por 10 a la menos 3, entonces se regresan, ¿verdad?, 3 cifras el punto. De cualquiera de las dos formas es válido. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular aquí el valor de R1? Vamos a hacer el primer inciso, cálculo de la resistencia R1. Aquí tenemos el circuito y vamos a ver cómo le haríamos. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Todo dispositivo, ¿verdad?, ya sea SCR, TRIAC, GTO, IGBT,
sí, de los que vimos, tienen una corriente de compuerta. En este caso decíamos que era de 25 miliamperes, esa es la corriente necesaria, pero tampoco le podemos meter 25 amperes. ¿Por qué razón? Porque vamos a quemar el dispositivo. Entonces esa corriente es la mínima necesaria, pero tampoco hay que mandarla más allá de esa corriente. Entonces aquí, en este circuito, R1 tiene la función de limitar la corriente máxima que le llega al SCR, y esa corriente máxima pues viene siendo la que nos dieron aquí como dato A, son 25 miliamperes. Pero cuando R1 va a trabajar al máximo, digan, pues cuando esté fluyendo la máxima corriente de compuerta. ¿Y cuándo va a estar fluyendo la máxima corriente? Díganme, cuando R2 esté a su valor máximo o cuando R2 esté igualado con 0. Pregunto. Leobardo. Cuando esté igual a 0. ¿Qué piensan los demás? Juan Pablo Rodríguez. Sí, dígame. La pregunta que acabo de hacer. ¿Sí escuchan? ¿Sí les llega bien el audio? Escucha así medio distorsionado, creo que es el internet. Se medio distorsionado. A ver, Alexis, ¿qué piensa González Ronquillo? En el circuito, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener la máxima corriente? ¿Cuando la resistencia R2 esté ajustada a 0 o esté ajustada a un valor máximo? Será cuando la resistencia 2 esté ajustada al máximo, pues será la máxima corriente que dejará pasar en el R. A ver, ¿ya llevaste electricidad y Sí, magnetismo? A ver, ¿qué es una resistencia eléctrica? ¿O cuál es la función? porque como se puede decir un foco es una resistencia eléctrica, es una resistencia al flujo de corriente. A ver, ok, entonces vamos a suponer que tú tienes un foco que tiene 10 ohms. Tienes dos focos, uno de 10 ohms y otro de 20 ohms. ¿Por dónde pasa la mayor corriente? La de 10 ohms. La de 10 ohms. Entonces aquí me acabas de decir que la corriente, fíjate bien lo que me decías, que la corriente máxima va a ser cuando R2 esté Profe, no ajustada a su valor sería máximo. 0. ¿Será correcto eso? Pues va a ser 0, ¿verdad? Entre menos resistencia haya, mayor va a ser la corriente. R1 no puede variar porque fija, pero R2, ¿verdad? En el caso de que R2 se ajustara a 0, porque queremos que el capacitor C se cargue rápidamente para obtener un ángulo de disparo cercano a 0, entonces vamos a tener la máxima corriente aquí. ¿Y quién va a limitar esa máxima corriente? Pues va a limitarla precisamente a la resistencia R1. Entonces dice, por eso ponemos esta nota, dice, esta resistencia, la R1, la que vamos a calcular, se utiliza para limitar la corriente de compuerta a su máximo valor cuando R2 es 0. Cuando estamos ajustando, ¿verdad? R2 de tal manera de que tengamos el ángulo de disparo mínimo. Bueno, entonces para calcular esta resistencia vamos a aplicar análisis de mallas, o vamos a sacar, mejor dicho, una ecuación de malla aquí, ¿verdad?
Nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, pero aquí R2 la vamos a considerar 0. Si R2 es 0, pues sería un alambre simplemente, y vamos a pasarnos directamente acá al voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo. ¿Cuál es el voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo para el TYN 680 y qué dijimos? 688. Pues el voltaje entre ánodo, entre la compuerta y el cátodo debe ser de 1.5. Entonces vamos a hacer una ecuación de malla. Empiezo por aquí, vamos a suponer que aquí es más y menos. Entonces sería menos 127 volts. ¿Me van siguiendo? Más la caída que hay acá. Son 100 ohms por cuál es la corriente que está fluyendo por ahí. IGT, que es la corriente máxima, que es la corriente a la cual, ¿verdad?, se activa el SCR. Luego más la resistencia R1 por otra vez la corriente IGT fluye a través de R1, ¿verdad? Entonces sería por IGT. Y luego más la caída de tensión que hay entre la compuerta y el cátodo, y con eso ya cerramos el lazo. Sería de cuánto? 1.5 volts, y esto va a ser igual a 0, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Nosotros ya tenemos aquí un dato, ¿verdad? Son menos 127 volts más 100 ohms por ¿cuánto vale la corriente IGT? Pues vale 0.025 amperes más ¿quién? Más este dato, ¿verdad?, que es R1 por IGT, que sería 0.025 amperes más 1.5 volts, y esto va a ser igual a 0. Hasta ahorita ahí lo llevamos. Vamos a hacer la multiplicación de esto, a ver cuánto nos da. A ver, así lo voy a copiar y a pegar para no estar escribiendo tanto. Bueno, menos 127 volts. Multipliquen 100 por 0.025, ¿cuánto daría? 25. ¿Cuántos daría? ¿Cuántos volts? 2.5. 2.5. A ver, calcula. 2.5, ok. Y esta, ¿verdad?, la vamos a poner así. Primero las constantes y luego las variables. Esto, vean, se ve mejor así. Ok. Y ahora sí, por favor, saquen la diferencia. Menos 127 más 2.5 más 1.5, ¿cuánto daría? Menos 124.47. ¿Cuánto da? Me da 123 menos 123. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me da 123 menos 123. Menos 123, a ver, Creo ¿de que dónde agarro. sacaste eso? Si aquí Creo ya que habíamos agarró sacado el esta 0.20. multiplicación que daba 2.5. Aquí tengo 1.5. 2.5 más 1.5 serían 4. Menos 127 más 4 da menos 123. Bueno, ya de aquí, ¿verdad? Vamos a despejar esto. Esto lo tenemos aquí, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? El menos 123 pasa como positivo y ya lo tenemos ahí. De tal manera, ¿verdad?, que se despeja R1. ¿Cómo quedaría R1? La resistencia R1 va a ser igual a ¿quién? A 123 volts, y esos 0.025 amperes pasan dividiendo, de tal manera que el resultado nos daría de ¿cuánto? A ver, Sí, vamos a cambiar esto a 4920. decimal. 4920. ¿Sí les da eso? Sí, 4920. Bueno, eso es un valor teórico, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos implementar el circuito, pues tendríamos que irnos al inmediato superior, el valor comercial, ¿verdad? Pero pues para cuestiones de cálculo así lo podemos dejar. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto, con lo que acabamos de hacer. Entonces la resistencia R1 la obtuvimos considerando que es la única que va a limitar la corriente
que requiere el SCR en el momento de que R2 esté ajustada a su valor mínimo. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna Profe, ingeniero. que- No, profe.